Iglesia, bendiciones los que están en el enlace, los que están aquí presentes. Una vez más, vamos a dar acción de gracias a nuestro Padre, a nuestro Rey, porque sabemos que su misericordia ha sido nueva en esta noche, que Él siempre nos llama a tiempo y fuera de tiempo, que es necesario que nosotros le busquemos mientras Él puede ser hallado. Amén. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que en esta noche nuestros sentidos estén cautivos a la obediencia suya. Amén. Padre, en esta hora te pedimos en el poder que hay en el nombre de Jesús, poderoso Rey de Gloria, que nuestros sentidos, Señor, estén cautivos a la obediencia tuya, Señor, que toda fortaleza, todo argumento, Señor, toda altivez que en mí, Señor, se quiera levantar en contra de tu verdad, Señor, hoy sea derribada en el poder que hay en el nombre de Jesús, Señor eterno. Que nuestros sentidos, poderoso Rey, no sean extraviados de la sincera fidelidad a ti, poderoso Rey. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu verdad, Señor, porque tu verdad es la que nos liberta, Señor, tu verdad, Señor Dios Todopoderoso, es la que nos sostiene, Señor. Tu verdad, Señor soberano, es la que nos trae salvación, poderoso Rey de Gloria. Tu verdad, Señor, nos trae esperanza, poderoso Rey. Tu verdad, Señor, fortalece, Señor, nuestro espíritu. Señor, tu verdad, Señor Dios Todopoderoso, renueva el espíritu de nuestra mente. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú eres la verdad? Señor, en ti no hay engaño ni mentira, Señor. Solamente tú tienes la verdad, majestuoso y poderoso Rey. Por eso te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias una vez más, poderoso Padre Santo, por tu amor y por tu misericordia. Amén. Vamos a Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios, deberes cristianos. Y estos deberes debemos hacerlos por amor a Él, porque Él nos amó a nosotros, porque Él nos trajo esperanza cuando no había esperanza. Dice, leemos tu palabra, poderoso Padre, con la bendición tuya, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu de Dios. Amén. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro culto racional. ¿Qué tenemos que presentarle a nuestro Señor? Nuestro cuerpo como sacrificio vivo, en acción de gracias por su amor, por su fidelidad, por su bondad, en acción de gracias porque sabemos que Él es el único que nos sostiene, el único que nos ama incondicionalmente. Por eso debemos darle acción de gracias por su amor, acción de gracias por su fidelidad, acción de gracias por amarnos de tal manera que entregó a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, tenga esperanza en Él. Dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Que no nos conformemos a este siglo, a las pasiones de este siglo, que no nos conformemos a los deseos de este siglo, porque todo lo que está bajo el sol es vanidad de vanidades y todo esto pasará. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero dice que no nos conformemos a vivir en lo natural, que no nos conformemos a vivir
en nuestra naturaleza humana, porque esto nos va a llevar ¿a qué? A caer una y otra vez. Dice aquí que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, y la única manera que nosotros somos renovados en el espíritu de nuestra mente es escudriñando las escrituras, viendo cómo nos encontró el Señor a nosotros. ¿Cómo nos qué? ¿Cómo nos encontró a nosotros? ¿Cómo estábamos nosotros antes de llegar a Cristo? O aún estando en la congregación, habían cosas de las cuales el Señor ha ido cambiando, porque Él sí está obrando, como decía la alabanza, porque es muy fácil cantarla, pero tener la convicción de que Él sí está obrando, porque Él sí está obrando, iglesia. Él sí está transformando nuestro lamento en gozo, y Él sí está cambiando nuestras vidas. Él sí está renovando el espíritu de nuestra mente. Si nosotros miramos atrás, vemos cuánto el Señor ha obrado en nosotros y seguirá obrando. Una cosa es que nosotros ¿qué? No reconozcamos cuántas cosas Él ha cambiado en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros hijos, cuántas cosas, iglesia. Por eso deberíamos dar acción de gracias, porque su misericordia hoy ha sido nueva. Porque todos los días vemos su amor, todos los días vemos su fidelidad, todos los días vemos su bondad. Nosotros somos muchas veces los que no, ¿qué? Los que no vemos cuántas cosas Él ha cambiado en nuestras vidas. Porque Él sí ha cambiado en nosotros muchas cosas. Él sí está, ¿qué? Haciendo una renovación en el espíritu de nuestra mente. Porque habían cosas que no había poder humano de que yo las pudiera dejar, pero Él sí me ha mostrado cómo hacerlo. Y es a través de permanecer en esta palabra. No hay otra manera de que nosotros podamos sustentarnos. Porque cuando entra el afán y la ansiedad del mundo, y corremos de aquí para allá, o he corrido de aquí para allá, veo de que no hay nada. De que esto que no me deja nada, me deja ¿qué? Un cansancio físico. ¿Qué más puede dejar? La frustración, la culpa. Ay, señores, en este día, Señor, no aproveché bien el tiempo. ¿A cuánto les ha pasado? Que cuando no aprovecho bien el tiempo, yo le digo, ay, Señor, este día se pasó y no aproveché bien el tiempo. Porque para mí aprovechar bien el tiempo es meditar en su palabra, es estar con Él, es tener una relación con Él, es saber de que entro en intimidad con Él y que Él me hable y me dé una palabra viva y una palabra eficaz. Es allí cuando Él nos habla en el secreto. Pero cuando pasamos el día de aquí para allá, allá para acá, vemos que ahí no está Él, porque Él no está en el afán y la ansiedad. Él no está en nuestra condición, como cuando andamos en ese afán, en esa ansiedad, en las cosas, en las corrientes del mundo. Ahí no está Él. ¿Y qué dice Él? Que encomendemos nuestros caminos a Él, que encomendemos nuestras obras a Él, para que nuestros pensamientos sean afirmados en Él. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Qué dice? Que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero no todos tenemos la misma función. Todos desempeñamos ¿qué? Una función en el cuerpo de Cristo, pero todos debemos estar ¿qué? En la unidad del Espíritu, no unos corriendo para acá, otros para allá. No,
que todos tenemos que estar, que todos tenemos una función que desempeñar en el cuerpo de Cristo. Porque así como nuestro cuerpo, todo, digamos, nuestras manos desempeñan una función, nuestros pies desempeñan una función, nuestra cabeza desempeña una función. Cada cosa desempeña ¿qué? Una función en nuestro cuerpo. Y así el Señor quiere que nosotros, que cada uno de nosotros que desempeñamos una función en el cuerpo de Cristo, estemos unidos, estemos en la unidad del Espíritu. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué? Todos miembros los unos de los otros. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. O sea que todos tenemos que una función en el cuerpo de Cristo. El de servir conforme a lo que el Señor nos ha dado, así tenemos que hacerlo. ¿Y qué nos enseña el Señor? Que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria y para la honra de Él. Porque nosotros somos vasijas de barro en sus manos. Y que la excelencia y la gloria es para Él. Porque todo es para Él. Nosotros somos ¿qué? Vasijas de barro en las manos del alfarero. Y que Él nos moldea cada día, nos está moldeando para que nosotros desempeñemos la función bien. Para que todo lo que nosotros hagamos, recordemos que todo tiene que hacerse para la gloria y para la honra de Él. Que nada es para nosotros ni nada es por nosotros, sino que somos sencillamente vasijas de barro, donde Él cada día deposita de su gloria. Porque la excelencia es para nuestro Rey, para nuestro Señor. Porque todo proviene de Él. La sabiduría, ¿de dónde proviene? De Él, porque Él es la sabiduría. Cada cosa tiene, el que tiene el don de servicio, Él lo da. Y que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Lo hagamos con amor. No por imposición, sino que con amor. Dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea ¿qué? Sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y una de las cosas que el Señor nos ha llevado es que a que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él y que nuestro amor sea sin fingimiento. Porque es una de las cosas que el Señor más nos ha hablado. Que nuestro amor no sea un amor fingido, sino un amor verdadero, y ese amor verdadero es Cristo en nosotros. Porque nuestro amor, en nuestra humanidad, nuestro amor es fingido. Hay hipocresía, hay insinceridad. Pero cuando viene Él nos muestra cómo hacerlo. Porque es a través de Él que nosotros podemos amar. Es a través de Cristo que nosotros podemos servir. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer. ¿Qué tenemos que aborrecer? La vieja naturaleza. Porque es en la vieja naturaleza donde dice la palabra de Dios que nuestra sabiduría humana no alcanza la sabiduría de Dios. Porque nuestra sabiduría es animal, es terrenal y es diabólica. Y en esa naturaleza es donde nuestro amor es fingido, donde hay hipocresía, donde hay mentira, donde hay engaño, donde están todas las obras de la carne. Y que viene Él y nos muestra el amor, su amor, ese amor incondicional, ese amor que todo lo da sin esperar nada a cambio, que se llama Cristo. Porque Él no espera que nosotros... Él nos amó antes de nosotros amarlo a Él. Y Él quiere que nosotros aprendamos y es a través de su Santo Espíritu que aprendemos. Y que dice que tenemos que aborrecer lo malo. Tenemos que aborrecer esa naturaleza donde
donde están las viejas costumbres, donde el hombre está viciado a dar un amor fingido, donde el hombre está viciado a ser insincero, donde el hombre está viciado a todo lo que se llama obra de carne. Y sabemos que allí no, que nada de estas cosas le agradan al Señor, que dice que tenemos que seguir lo bueno, y lo bueno es Él. Por eso dice su palabra que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. En eso pensar, en Cristo, en Él, en la verdad. Dice en el versículo 10, dice, amados los unos a los otros con amor. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Qué dice? Que nos amemos los unos a los otros con un amor fraternal, que haya sinceridad en nosotros, como nos hablaba en estos días el Señor, de que debemos considerarnos los unos a los otros, que nosotros, es a través de Jesucristo que nosotros podemos aprender a amar. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, o sea, no buscando lo suyo propio, sino, dice aquí, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Que seamos, ¿qué? Diligentes. Diligentes, dice aquí, no perezosos. Dice fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y como nos ha hablado el Señor, que todo lo que nosotros hacemos tenemos que hacerlo con excelencia para Él, que es a través del Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos ser siervos útiles, porque sin Él somos siervos inútiles, porque vamos a hacer las cosas que muchas veces nos corresponde hacer, y el Señor no quiere que nosotros hagamos las cosas así, porque muchas veces queremos hacer las cosas así. Bueno, pues a mí me toca hacer esto, pues yo hago esto y ya, pare de contar. No, que todo lo que hagamos, lo hagamos por amor. Que si voy a limpiar las sillas, lo haga con amor. Y no digamos, un ejemplo, ¿no? No digamos, bueno, ya limpié la silla, ya hice lo que me correspondía, no. Que lo hagamos, y todo lo que hacemos debemos hacerlo porque Él está, en agradecimiento, en amor por Él. En amor por Él, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Padre entregó a su Hijo y entregó la ofrenda más grande, a Jesucristo. Y así nosotros tenemos que aprender en gratitud a Él, en acción de gracias por lo que Él hizo por nosotros. Debemos ser agradecidos por todo lo que el Señor hace y sigue haciendo, por su amor, por su palabra, que es la única que nos limpia, la única que circuncida nuestro corazón, su palabra que es la que renueva el espíritu de nuestra mente, su palabra que nos muestra la condición espiritual en la que podemos estar todos los días, que si lo buscamos, lo vamos, dice su palabra que si nosotros lo buscamos, lo vamos a hallar. Pero cuando entramos en ese afán, en esa ansiedad, en ese correr del día a día, y no lo buscamos a Él, es allí donde nosotros estamos haciendo las cosas en nuestra manera y no tenemos en cuenta que tenemos que buscarlo en acción de gracias por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Dice, en lo que se requiere, que debemos ser, ¿qué? Diligentes. Diligentes en todo. Dice, no perezosos. Fervientes en espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Ser fervientes. Como hablaba el Espíritu Santo a través de nuestra hermana Clara. Dice que fervientes en espíritu, porque muchas veces
lo que ella contaba que les había pasado ayer, es algo que si se está en la carne, se va a contestar y no va a ser, porque es de esa manera, dice, fervientes en espíritu. O sea que muchas veces nosotros no basta solamente porque muchas veces venimos y hacemos las cosas como por un rito, que venimos y nos arrodillamos. Pero es allí donde se muestra el amor, donde podemos mostrar lo que Él está haciendo en nosotros. Donde se ve como el Señor sí ha obrado y que ellas callaron, porque ellas habían podido contestar si hubieran estado ¿qué? En la carne, pero ellas callaron, porque es allí donde nosotros podemos glorificar a Dios. ¿Cómo lo glorificamos? ¿Contestamos de la misma manera o nos quedamos callados? Porque esto no solamente pasa en la calle, digamos cuando estamos fuera de la casa, sino que también puede pasar en la casa. ¿Cómo glorificamos al Señor? Con nuestra manera de vivir. Entonces por eso dice aquí, sirviendo al Señor, dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y que ellas pasaron un momento de tribulación, pero callaron. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que orar por los que nos persiguen, que a los que nos maldicen tenemos que orar por ellos. Y dice aquí, gozosos en la esperanza, sufridos ¿qué? En la tribulación. Porque vamos a pasar situaciones iguales, situaciones adversas, y cuál puede ser nuestra reacción, en el espíritu o en la carne. Dice, constantes en la oración. ¿Qué tenemos que ser? Constantes en la oración. Porque es allí cuando nosotros somos constantes en la oración, es cuando somos fortalecidos en nuestro ser interior. Porque la oración es la comunión o es el diálogo con el Señor. Porque así como nosotros tenemos comunicación los unos con los otros, nuestra comunicación con Él es la oración, es en medio de la oración. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y es allí en esa prueba, donde nosotros vemos cómo estamos delante de la presencia del Señor. Si nuestro corazón se enardece en el enojo, o correspondiendo de la misma manera, o callando. Pero aquí dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros. Vuelve y nos habla de qué, de la unidad. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque cuando nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión, estamos creyendo que nuestros pensamientos son iguales que los pensamientos de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y dice que el que piensa, que el que se cree sabio, hágase ¿qué? Ignorante para que llegue a ser sabio, porque no es con nuestra sabiduría, es con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de lo alto. Entonces dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia ¿qué? En vuestra propia opinión. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué dice? Que no debemos pagar mal por mal. Por eso el Señor nos demanda
de que nuestro corazón tiene que ser ¿qué? Circuncidado. Porque cuando el corazón está engrosado, es allí donde están los pleitos, las contiendas, las disensiones, el desamor, el desacuerdo. Entonces por eso el Señor quiere que nuestro corazón sea ¿qué? Circuncidado. Que nuestro corazón sea un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Para que nosotros seamos hacedores y no simplemente ¿qué? Oidores de la palabra de Dios, sino que hacedores. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué tenemos que tener? Paz con todos los hombres. ¿Cuántos de nosotros le dejamos hablar a una persona cuando de pronto nos ofende o cuando de pronto hay ciertas diferencias? ¿Y qué dice la palabra de Dios? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero muchas veces pasan 1 hora, 2 horas, 5 horas y todavía ¿qué? Está ese enojo. ¿Y qué dice aquí? Dice que tenemos que tener paz los unos con los otros. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Con quién? Con todos los hombres. Con los vecinos, con los de nuestra casa, con todos los hombres, dice la palabra de Dios. Dice, no os venguéis vosotros mismos. ¿Qué no quiere el Señor? Que nosotros nos venguemos a nosotros mismos. Dice, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, todos tenemos que entregárselo al Señor. Todo debemos entregárselo a Él. Nosotros no tenemos por qué buscar venganza por nuestros propios medios, porque dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque si nosotros nos vengamos por nosotros mismos, nuestro corazón sí está demasiado engrosado. Nuestro corazón es un corazón de piedra. Cuando nosotros buscamos vengarnos por nosotros mismos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que le entreguemos esto al Señor. Que le entreguemos nuestras cargas, que le entreguemos todas estas cosas a Él, porque Él es el que tiene en cuenta lo que sucede en nuestras vidas. Dice, no seáis vencido de lo malo. Vuelve, nos recomienda. Dice, no seáis vencido de lo malo, sino que tenemos que vencer con el bien el mal. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ser hacedores de la palabra y no simplemente oidores de ella. No ser simplemente oidores de la palabra de Dios, sino que nosotros, dice aquí, que no seamos vencidos de lo malo. Que si alguien nos ofende, no nos dejemos vencer por lo malo, sino que con el bien venzamos el mal. Dice aquí, vamos a 2 de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, 11. Pues. Dice aquí la palabra de Dios, no améis al mundo. ¿Qué leíamos al inicio de Romanos? Que no nos conformemos a este siglo. Y aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué no tenemos que amar nosotros? El mundo, porque el Señor nos sacó de allá. ¿Nos sacó de qué? De allá del mundo. ¿Y qué quiere Él? Que nosotros no nos conformemos a este siglo. Perdón, eso está en primera carta de Juan, capítulo 2. Ay, no, espere.
Sí, no, ¿qué dice aquí? Dice, no os améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué dice? Que el amor del Padre no está en él. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Me disculpan, les di la cita bíblica mal. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a las pasiones y a los deseos de este mundo. Que nosotros tenemos que procurar y anhelar es recibir el pan de vida. Ese pan de vida que a vida eterna permanece. ¿Y qué dice aquí? No os améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y es allí donde el Señor quiere que nosotros renunciemos a todo esto que está en el mundo, que son los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, porque la gloria del hombre, dice la palabra de Dios, que el hombre es como la flor, que hoy es y mañana deja de ser, que el hombre es como la neblina, hoy es y mañana se evapora. Es mejor buscarlo a Él mientras Él puede ser hallado, iglesia, porque nosotros no sabemos ni el día ni la hora en que nosotros vamos a partir. Todos tenemos una fecha de vencimiento y no sabemos cuál es el día ni cuál es la hora. Que vivamos todos los días como si fuera el último día, en su presencia, buscando de Él mientras Él puede ser hallado. Buscando en su presencia, anhelando más de Él y menos de nosotros. Anhelando que sea Él el que crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Menguemos a nuestra naturaleza. Menguemos a todo aquello que son los deseos de la carne, que nos lleva ¿a qué? Nos lleva a la cautividad y otra vez a la esclavitud. De donde nos sacó el Señor, porque dice la palabra de Dios que estábamos presos en delitos y pecados, pero viene Él y nos da vida y vida en abundancia, porque Él fue a nuestro rescate, Él vino a darnos vida cuando nosotros no teníamos vida, iglesia, cuando nosotros estábamos cautivos, cuando nosotros no teníamos esperanza, llegó Él a darnos esperanza, llegó a darnos vida, llegó a darnos salvación. Entonces dice aquí, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, que tengamos en cuenta que el mundo pasa, los deseos de los ojos pasan, los deseos de la carne pasan, la vanagloria de la vida pasa, pero el que permanece en su palabra, en su presencia, el que le busca, dice aquí que va a permanecer para siempre. Y es necesario, iglesia, que nosotros anhelemos y queramos cada día conocerle, buscarle, mientras Él puede ser hallado. Es necesario que nosotros menguemos a nuestras pasiones y a nuestros deseos, y que sea Él el que gobierne nuestras vidas, que sea Él el que nos sostenga con la diestra de su justicia, que sea Él el que renueve cada día el espíritu de nuestra mente, iglesia. Oremos en esta noche y pidámosle al Señor de que sea Él el que nos sostenga cada vez más, que sea Él el que le clamemos a Él por la vida, que no queramos conformarnos a este mundo, como dicen Romanos, que no nos conformemos a este siglo. Padre, en esta hora estamos una vez más aquí, Señor, delante de tu presencia, poderoso y soberano, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche, poderoso Rey de Gloria, por tu palabra, Señor. Tú nos hablas, poderoso Rey de Gloria,
de que no nos conformemos, Señor, a este siglo, Señor Dios eterno, de que anhelemos y queramos ser transformados, Señor, que queramos ser renovados en el espíritu de nuestra mente, Señor, que queramos buscarte cada vez más a ti, Señor, mientras tú puedes ser hallado, poderoso Señor. En esta noche, Padre soberano, te pedimos perdón, Señor, porque a veces, poderoso Rey de Gloria, hemos querido hacer las cosas, Señor, a nuestra manera, poderoso Rey de Gloria. Porque a veces, Señor, nos conformamos, Señor, con las cosas de este siglo, Señor. Nos conformamos, Señor, con los deseos de los ojos, Señor, con los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, Señor eterno. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, Señor, es clamar, Señor, por la vida que eres tú, poderoso Rey de Gloria. Que no queramos, poderoso Rey, retroceder, Señor, de allá donde tú nos sacaste, Señor, porque tú ciertamente nos sacaste, Señor, de la cautividad, Señor. Nos sacaste, poderoso Rey de Gloria, de la esclavitud, Señor eterno, porque muchos estábamos, Señor, viniendo, Señor, a congregarnos, poderoso Rey de Gloria, pero seguíamos, Señor, con el corazón bien engrosado, Señor eterno. Seguíamos, poderoso Rey de Gloria, con los oídos incircuncisos, poderoso Señor. Seguíamos, poderoso Rey de Gloria, con una mente cautiva en el pasado, Señor, pero tú nos estás sacando, Señor, de todas aquellas cosas, Señor eterno, de las cuales, poderoso Rey de Gloria, no queremos volver atrás, Señor. No queremos conformarnos a este siglo, Señor Dios Todopoderoso, ni a las pasiones, Señor, de este siglo, ni a los deseos, poderoso Rey de Gloria, que son engañosos, Señor. Porque nuestro corazón es engañoso, poderoso Rey de Gloria, porque a veces nos creemos firmes, Señor. A veces creemos, poderoso Rey de Gloria, que estamos haciendo las cosas, Señor, bien delante de tu presencia, Señor. Pero ¿cuál es el resultado, poderoso Rey de Gloria? En esta hora, Padre, te pedimos en el poder que hay en el nombre de Jesús, que cada vez más nosotros anhelemos buscarte más, poderoso Rey de Gloria, anhelemos clamar, poderoso Señor Jesús, que seas tú el que crezcas en nosotros, Señor eterno, y que nosotros menguemos, Señor. Menguemos, poderoso Rey de Gloria, a todos aquellos deseos, Señor, que nos sacan, Señor eterno, oh Señor Dios Todopoderoso, de tu camino, Señor, pero tú vienes a mostrarnos, Señor, que el camino eres tú, Señor, ese camino angosto, Señor, que tú eres la vida, Señor, que hay dos caminos, Señor, y que a nosotros nos corresponde escoger cuál de los dos caminos, Señor soberano. Seguimos, poderoso Rey, si seguimos ese camino angosto, Señor eterno, esa puerta estrecha, poderoso Rey de Gloria, o seguimos ese camino espacioso, Señor, donde están los deseos de los ojos, Señor, donde están los placeres de la vida, Señor eterno, donde está, poderoso Rey de Gloria, la vanagloria, Señor Dios soberano. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, el que gobiernes nuestra mente, Señor, el que gobiernes, poderoso Rey, las intenciones de nuestro corazón, Señor, el que gobierne nuestra voluntad, Señor, nuestras emociones, todo nuestro ser, Señor eterno. En esta noche, Padre, te pedimos en el poder que hay en el nombre de Jesús, Señor eterno, porque seas tú, Señor, el que gobiernes todo nuestro ser, que nosotros anhelemos y queramos, Señor, el gobierno de Dios y su justicia sobre nuestras vidas, poderoso Padre Santo, que nosotros, Señor, clamemos, poderoso Padre Santo, por espíritu de temor de Jehová, Señor, que clamemos, poderoso Rey de Gloria, por la vida, Señor, que abracemos, Señor Dios Todopoderoso, tu palabra, Señor, que es la que nos liberta, Señor, que es la que nos confronta, Señor, y nos hace ver, Señor, todos los días, Señor, que hay una batalla interna, Señor eterno, y que esa batalla, Señor, tenemos que librarla, Señor, todos los días, Señor, muriendo, Señor eterno, a todos los deseos, Señor soberano, de la carne, Señor, a todo aquello que nos lleva, Señor soberano, a una muerte espiritual, poderoso Rey de Gloria. En esta noche, Padre, te pedimos en el poder que hay en el nombre de Jesús, Señor, el ser fortalecidos en nuestro ser interior por tu Santo Espíritu, poderoso Padre Santo,
Que cada vez más, poderoso Rey de Gloria, seas tú ensanchando nuestros pasos, poderoso Señor, ensanchando nuestros pasos debajo de nuestros pies para no resbalar, Señor. Adiestra nuestras manos para la batalla, nuestros brazos para empezar el arco de bronce, poderoso Señor. Que cada vez más podamos entender que somos un solo cuerpo, Señor, y que cada uno de nosotros desempeñamos una función, Señor, en el cuerpo de Cristo, Señor. Que lo hagamos, Señor Dios Todopoderoso, siempre clamando que seas tú, Señor, haciéndolo a través de nosotros, poderoso Rey. Te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, poderoso Padre Santo. Gracias te damos una vez más, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Amén.